me entusiasmaba, a veces veía que los chicos respondían, faltaba algo, o sea, faltaba, y hoy puedo decir que faltaba magia a eso, faltaba que realmente nos encontremos con esos chicos, o sea, ante esa situación en la que me encontré, que yo dije hubiese renunciado, por suerte, gracias a hacer esa promesa, yo lo que siento que en ese momento lo que hice fue tiré una soga del otro lado, o sea, realmente quiero transformar la educación. Entonces, esa soga fueron mis palabras. Hizo algo creativo de esa situación crítica. Y eso después enseñó afuera también, porque lo mismo se presentaba en Felipe, abandonar. Y eso mismo fue atravesado gracias al ejemplo de quien atravesó el obstáculo. Y eso es lo que queremos hacer también en esta cuarentena, con este tiempo que tenemos disponible, un tiempo en donde lo podemos aprovechar como una gran oportunidad. Y efectivamente así fue. Al tercer día, las aguas del Salacaná retomaron su cauce natural y todo el territorio quedó cubierto con una espesa capa de tierra, era una especie de barro negro, un poco oloroso. A los aldeanos les dio un poco de asco, caminaban así como en puntitas de pie, y el viejo les dijo, atención, eso que están pisando, ese es el regalo del río. Usen esa tierra, van a ver que es un fertilizante perfecto. En estos días me he reído mucho con mi hijo en situaciones en las que, de esas que ha fracasado el plan y después ha surgido otra cosa que yo no conocía y de repente nos miramos a los ojos y nos reímos. Digo, ¿y este chaval que hasta ahora no le había mirado yo a los ojos así? Pero no se puede matar la creatividad, porque la creatividad, ¿por dónde empieza? Por la persona. O sea, está en la mente de la persona. ¿Dónde más podemos encontrar la creatividad? Podemos ver el nombre de nuestra charla, creativa mente, en la mente. Entonces, la creatividad es una decisión. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora estamos en esta tormenta y también cuando pase la tormenta estaremos en tiempos más de calma. Y los invito a que nos preguntemos, ¿qué voy a hacer con la creatividad que tengo? Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. I got, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea. Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Te invita a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar qué queremos, a escuchar al otro también. El video puede ser muy sensacionalista en ciertos puntos o así, pero no deja de ser un juego que podemos practicar perfectamente. Por ejemplo, con unas cartas poniendo sobre la mesa en un momento de desayuno, almuerzo, cena, y que esas cartas tengan, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de la semana? ¿Qué es lo que más te gusta realizar durante el día? Esas preguntas que decíamos anteriormente, ¿qué te está gustando de este momento de cuarentena? ¿Qué no? Preguntas al azar que puedan ser decididas ahí en un papel y que vayamos sacando de una cajita y que ojalá que también les sirva a ustedes como parte de ese lindo juego y esa propuesta. Cuando terminé Bellas Artes entré en un museo y ahí hacíamos pues visitas guiadas, creábamos programas pedagógicos, transmitíamos el arte a la gente que venía. En hora y media se lograba que esa gente que venía a la visita hablara de conceptos como el espacio, el vacío, no sé, la dicotomía de tal y cual. Era un gran, como si fuera arte, pero no había algo propio ni creativo. Me interesé más por el proceso de creación. Conocer al que tengo delante, frenar mi impulso de darle lo que yo creo que necesita. Y lo que a mí me faltó en ese momento fue el qué. Y fue gracias al método de los 11 pasos de la magia que entendí, y si os digo la verdad, es en esta cuarentena que lo estoy entendiendo, que el qué sin el cómo
y el cómo sin el qué no es un proceso creativo. Tenía que ver con que cada uno de nosotros tratemos de aprovechar el tiempo de la cuarentena como una tierra fértil para generar los frutos que queramos, además de la cuarentena y luego de la cuarentena también. ¿Por qué? Porque la cuarentena también es muy propensa a que nos inunde la mente de cierto letargo, de cierta encierro, pero a nivel de ideas. Considerando este contexto, ¿qué querés vos? ¿Qué quiero yo? Por deseo, por un deseo propio, que además de esos resultados que nosotros les proponemos, está el viaje hacia el resultado y que lo más importante de ese viaje somos nosotros. Vamos a empezar con una cuestión. Hablamos de educación, ¿sí? ¿Qué entendemos por educación? El dispositivo, por así decirlo, a través del cual la cultura nos transmite los valores, las ideologías. Es posible que esa cultura, en este caso, digamos, la cultura occidental, esté, digámoslo así, regida o determinada por ciertos relatos, ciertas palabras, ciertos mitos. La magia, el método de los 11 pasos de la magia, nos enseña a reconocer que el lugar desde donde miramos el mundo se forja a través de los mitos que recibimos en la educación. Para hacer una pequeña prueba, un ejercicio muy simple, yo les voy a preguntar qué es lo que ven en esta imagen. ¿Sí? Es la imagen de algo que nosotros entendemos como tormenta. ¿Y de dónde viene esta cuestión que nosotros entendemos con nombres, que relacionamos y que armamos un concepto, ¿sí? Y vemos en esa imagen algo que se llama tormenta? Cuestiones, por ahí que podemos decir, científicas. Podemos decir científicas en el sentido de un saber que se nos ha transmitido en nuestra educación. Claro. ¿Y podemos decir que eso es un mito? Pues sí. Pero ¿qué pasa? En nuestra cultura, cuando decimos, no, eso es un mito, pensamos que estamos diciendo que es algo falso, una mentira, ¿sí? El mito de tal cuestión, eso es un mito. Pero no, todo lo contrario. Ese mito nos funciona como verdad, lo tomamos como una verdad, ¿sí? Y es cierto, los datos están, las evidencias están. Pero ¿qué pasa si ese mito cambia? ¿Sí? Un viaje hacia una cultura nórdica en el tiempo de los vikingos, ¿sí? Quizás para ellos esa tormenta significaba la presencia de los dioses, los Aesir para ellos, ¿sí? Específicamente ahí estamos viendo la imagen de Thor. Hay un mito que me enseña que sí es posible aprovechar la tormenta como un abono para lo que yo quiero generar. Mostrarles también que existen otros mitos, y en particular el de los 11 pasos del método de la magia. Y enseña las diferentes culturas, o sea, los mapas, las claves, que las diferentes culturas de la historia de la humanidad ha ido legando para estos tiempos, para nosotros como enseñanza, como aprendizaje. De una de esas culturas, la cultura inca, les voy a mostrar qué entienden ellos por educación. Esa cultura tiene 4 principios fundamentales por los cuales esos hombres que hoy podemos decir traspolados, podrían ser mejor dicho, esos hombres que en nuestra cultura occidental, en nuestro pensamiento occidental, son los políticos, los economistas, son los religiosos en sí y los científicos, aquellos modelos a supuestamente seguir o pedirles respuestas o pedirles verdades, para ellos está en otro lugar. Está en la sabiduría de los siguientes 4 principios. Amakelia, el laborioso, que implica aprender la tarea que nos encomienda el espíritu. El Amasawa, el honesto. El Amayulia, el veraz, decir la verdad. El Amajapa, fidelidad, lealtad, honestidad y veracidad son cualidades inherentes al grado de evolución de la persona. Estos 7 primeros años de la vida de un niño, el niño está, digamos, es como un dispositivo preparado para aprender. O sea, continuamente está aprendiendo
Y esto nos exige también a nosotros aprender. Si les queremos enseñar a ellos, también nos exige mucho aprendizaje. Lo primordial es la palabra y cumplir la palabra. Y miles de veces te ves a ti misma no haciéndolo. Pues ahí está tu propio aprendizaje. Con la palabra fundamos las leyes de nuestra casa o lo que nos va a dar orden. Y el aprendizaje es el motor. Y nos hace falta otra cosa muy importante para que este motor funcione. Y es la energía, la energía, la gasolina para que funcione el motor. Y esto lo vamos a encontrar en lo que nos falta. Y lo que me falta muchísimas veces lo considero o me doy cuenta gracias a lo que me muestra el otro, me muestra la situación. Les propongo una cosa. Ahora cuando vayan al recreo, simplemente acuérdense del motivo por el cual juegan al fútbol, de su palabra, ¿sí? Entonces, cuando vean que en lo que están haciendo se alejan de ese motivo, si ustedes dicen que juegan para divertirse, fíjense si lo logran. Esa pregunta, que los hizo cambiar de mito, hizo que en ese recreo fue la primera vez, la maestra no lo podía creer, me dijo, es la primera vez que se divirtieron jugando al fútbol, llegaron todos contentos. Nos dice que según el sistema de valores en el que nos basemos, va a desencadenar en todo eso, en el modelo educativo que tengamos, en los sistemas políticos. Hoy lo estamos viendo. Los cuatro paradigmas que no se centran en los valores que sí las culturas originarias han abarcado, nos da como consecuencia una humanidad cada vez más enferma, una humanidad cada vez más violenta, una humanidad cada vez más deteriorada. ¿Y por qué? Lo explica muy claro. Porque esos cuatro paradigmas se centran en los progresos materiales. ¿Y en qué se diferencia esto de esa cultura originaria? Que a ellos lo que les interesa principalmente es la evolución. Es la evolución como ser humano, trascendiendo el estado de hombre para llegar a un estado superior de conexión con la divinidad. La importancia se la dan específicamente a la palabra. Cuando escucho a Gaby ahora hablar de las culturas originarias y de estos tres lugares que les interesan, del Caricuí, de dónde vengo, a dónde voy y quién soy, me parece una anudación perfecta porque lo que nos aportan las culturas originarias nos da muchísima claridad para comprender nuestro psiquismo y la realidad que construimos. Los podríamos perfectamente articular a lo que Lacan dice de los tres registros. El simbólico, el de dónde vengo. El a dónde voy, el real. Y el quién soy, el imaginario. Lacan hace algo para mí maravilloso que es, habla de la anudación. No solamente de los tres lugares, sino también de la anudación, de la estructura, de qué se apoya en qué. La base de todo es el registro simbólico. Sobre ello se apoya el real. Y el imaginario es el registro que anuda a los otros dos registros. Entonces propuse un juego. Fue una apuesta y funcionó. Lo inesperado surgió. Ellos realizaron lugares, o sea, construyeron con muchas bolas, se metieron dentro y ahí tuvieron su momento de intimidad. Educar, de transmitir, ¿sí? Como habíamos visto la vez anterior, transmitir esos mitos, esos relatos. Y me encontré con Braghi, celebrado por su sabiduría y ante todo por la fluidez de su discurso y su destreza con las palabras. Si algo que la magia me enseña es a reconocer esos mitos que están en mí y aprovecharlos, usarlos. ¿Pero con qué? ¿Cómo? Empecé a atar cabos y recordé que en mi infancia me contaban mucho la historia de San Francisco de Asís. Francisco y sus hermanos gustaban llamarse a sí mismos los juglares de Dios, ¿sí?
efectivamente yo en mi vida tuve una banda de música que se llama Viento Juglar. Porque digo, ok, estos datos realmente son muy impactantes, muy interesantes, todo, pero ¿qué hago yo con todo este saber? Y me escuché, que es algo que nos propicia el mito de la magia, aprender a escuchar esas palabras. Y en ese dicho que me escuché, se limitaba solo a escribir. Yo quiero escribir, pero no era eso lo que yo quería. Entonces, en esas palabras pude ver y reconocer ese mito que efectivamente me estaba haciendo de límite. Una de las preguntas que me hicieron, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta de eso, de ese mito? ¿Cómo llego a darme cuenta de eso? Entonces, vamos a ir uniendo esas preguntas en un camino que empiece por un viaje que yo realicé junto a mi colega Sami Aliamuri, que el proyecto se llama Soy Vos, donde fuimos a distintas escuelas de distintos lugares del mundo y les llevamos una pregunta a los chicos. Lo que propusimos en este viaje de Soy Vos fue empezar por el cuerpo. Como ven, eso es en una de las escuelas en Neuquén, en una isla, en la isla Victoria, donde empezamos reconociendo el cuerpo. De ahí vamos a una segunda instancia, que es expresar esa pregunta que les hicimos, que querés que cambien la educación, proponiéndoles que representen en una imagen, como les comentaba Maite recién, el registro imaginario, en una imagen cómo se sienten en la escuela. Ahí pueden ver en la diapositiva, en una escuela en India, y ahí pueden ver también los gestos de los chicos, ¿no? Las miradas hacia abajo, los hombros hacia adentro. Bueno, se pueden tener un montón de interpretaciones de esa imagen, ¿sí? Hasta acá lo que tenemos es la expresión, ¿sí? Que nosotros podemos decir, antes, cuando yo en la primera charla les comenté que yo antes de encontrarme con el camino de la magia, mi trabajo llegaba hasta acá, hasta la expresión. Pero con eso lo que puedo llegar a tener es sentirme mejor, porque es verdad, o sea, cuando yo trabajo con el cuerpo me siento mejor, los chicos incluso se divierten haciendo este tipo de ejercicios, pero esta evolución que nombraba Gaby al principio, esta transformación, no se alcanza solamente trabajando con el cuerpo y haciendo ejercicios de imágenes, digamos. ¿Qué pasa si eso lo llevamos un paso más? ¿Sí? Entonces la magia nos enseña, ok, primer paso me expreso, y ahora vamos a llevar entonces a la palabra para escucharme. ¿Qué es eso que expreso? Lo que queremos hacer en la educación y en nuestra vida es desde los 11 pasos del método de la magia. Los 11 pasos metodizados por José Luis Parise, y básicamente contarles en este viaje que vamos a ir haciendo, y ya voy a compartirles específicamente dónde pueden ver estos 11 pasos del método de la magia, y si se ve casualizar. Ese libro es guía para nosotros, es básicamente el manual desde donde nosotros vamos recorriendo esos 11 pasos del método de la magia. En ese mismo libro, en Casualizar, van a encontrar testimonios de aplicación de esos 11 pasos de la magia, en el cual, dentro de cientos de aplicaciones que podían llegar a ser seleccionadas para ese libro, una de las seleccionadas fue la mía, hace varios años ya, donde van a ver específicamente de un proyecto educativo, de una ludoteca, los 11 pasos que también a mí me implicó llegar a ese resultado de esa ludoteca. Como habíamos mencionado, nos tomamos el trabajo de leer cada una de las cuestiones que nos enviaron, y de idéntico en lo diferente vimos que nos preguntaban acerca de qué falla en el sistema educativo actual, como lo conocemos. Y tomando estas 4 coordenadas, viendo desde dónde específicamente, nos podemos preguntar, ¿desde dónde? ¿Cuál es el origen del sistema educativo tal como lo entendemos hoy? Ya ahí vean que nos muestra un claro orden hacia qué ver, qué considerar a la hora de realizar un proyecto educativo. Y todo lo que queramos en nuestra vida, pero específicamente ahora vamos a hablar de eso. En ese recorrido vamos a ver ¿para qué fue creado el sistema educativo tal como lo conocemos ahora? Nos tenemos que remitir a un contexto.
a un contexto de la revolución industrial, básicamente, en donde en un momento de una revolución, en donde había que mecanizar, sistematizar la información, ordenar una civilización, en el cual se, digamos, tome como norte una producción, la producción industrializada, ¿sí? Entonces era un sistema totalmente mecánico, en donde, como decíamos recién, se dividía por diferentes áreas, jerarquías, informaciones, de lo que cada uno tenía que hacer. Pero ahí importaba la producción y no la persona. Tenemos ahí muy claro un lugar en donde ver desde dónde estaba formado ese sistema educativo. ¿Y para qué fue creado? Sumamente eficaz para lo que se quería hacer, pero desconsiderando, ¿sí?, que el individuo es indivisible, es individuo. Bueno, como recién nos mostró Gaby, usando el mapa del mago, reconocer cuál es esa falla en el desde dónde, también dijo algo al inicio que es una clave que el método nos aporta y que es buenísima para detectar esa falla en el desde dónde, y él mencionó detectar lo idéntico en lo diferente. Yo ahora los invito a que viajemos a la India, a Buenos Aires, a Chile, a los distintos lugares y escuchemos a los chicos a ver qué es lo que dicen de cuál entienden que es la falla en el sistema educativo actual y que veamos lo idéntico. ¿Para qué? Vamos a ir recorriéndolo. Cada manera de aprender, cada materia, cada maestro que enseña, cada tema que es enseñado al niño debe ser hecho en un ambiente feliz. Nadie debe sentir bronca hacia otro, porque si no el ambiente no funciona. Los alumnos no sienten el deseo de aprender. Y a la vez, Santina, en Buenos Aires, nos dijo algo muy parecido. Para mí lo más importante es cómo se trata la gente entre sí. La relación entre los alumnos y profesores, y entre los profesores entre ellos y los alumnos entre ellos. Porque si no hay una buena relación, no podés lograr nada, no podés aprender. Podemos ver que hay una relación entre lo que dice Dipti y lo que dice Santina, como les decía, en contextos socioculturales y contextos educativos totalmente diferentes, y podemos ver una relación que casualmente hablan de las relaciones dentro del ámbito educativo. Si yo me quedo solamente con esos dos testimonios, voy a buscar una solución respecto de los problemas dentro de los vínculos en el ámbito educativo y voy a decir, ok, entonces, si las fallas son, si la falla es que los problemas en el aprendizaje se dan porque los vínculos no funcionan, voy a ocuparme de los vínculos. Listo, resuelvo el problema. Me ocupo de los vínculos y ya está. Pero ¿qué pasa con lo que nos dicen otros niños? Avanzamos con la siguiente diapositiva. Vamos a escuchar a Rebati, en otra escuela de la India. Por favor, tengan la mente abierta. Si no reciben la respuesta que esperaban, nosotros los alumnos tenemos distintas formas de contestar una misma pregunta. Así que, por favor, sean abiertos de mente. Y algo parecido, con otra forma, nos decían por este hemisferio. Jugar debería ser igual a estudiar. Acá, en estos dos testimonios, también podemos ver que lo que los chicos nos están mostrando es que hay una fragmentación respecto de quién enseña y a quién se le enseña. Nos muestran que pareciera, por lo que dicen, que cuando estamos enseñando no consideramos a quién se le está enseñando. Si le enseñamos a niños, en general hay una edad donde a los chicos les gusta jugar y aprender jugando, ¿sí? Y si no consideramos eso, ahí ya podemos ver esa fragmentación de la que Gaby nos nombraba al principio, desde dónde fue creada la educación, el sistema educativo actual. Podemos ver esa fragmentación también respecto de quién enseña y a quién se le enseña. Y antes podíamos ver esa fragmentación respecto de cuando enseño y el contexto en el que enseño. No se trata entonces de, bueno, entonces ahora nos ocupamos de las dos chicas y me olvido de lo que yo tenía que enseñar en ese momento, pero sí de integrar eso. Y acá empezamos a ver esa coordenada, ese a dónde. Si yo veo que hay una desintegración en desde dónde fue creado el sistema educativo actual, ¿qué a dónde toma esa desintegración, esa fragmentación? Si yo me encargo de integrar,
integrar tanto lo que enseño y considerar a quien le enseño, integrar lo que enseño y los vínculos dentro del ámbito educativo, que el contexto esté integrado a lo que quiero enseñar, entonces ya empiezo a que esa fragmentación empiece a desarmarse y logro un... Que por ahí alguien me puede decir, bueno, yo estoy en una escuela donde no tengo jardín, no tengo la posibilidad de salir, incluso ahora en cuarentena. Bueno, ahora en algunos lugares se está desarmando la cuarentena, en otros está por volver, entonces, ¿qué? Entonces no puedo enseñar de manera práctica porque no tengo un jardín o porque no puedo salir a la calle. No, hay distintas vías, hay distintos por dónde integrar eso. Por suerte, cada vez son más los colegios que también abren sus puertas a personas, a educadores, a artistas, músicos, a gentes que trabajan en diferentes oficios y que pueden hacer una entrada en el colegio para hacer una experiencia que también acompaña a los profesores y dé a los niños la posibilidad de, como decía, llevarlo a la práctica. Planteo un proyecto educativo en el que en el mismo proyecto trabajo con las relaciones y las relaciones. Jarraian surfeatzen hasi zen. Eta marrazo etorri zen. Marrazoa gerturatu egin zen. Lasai, zerbatuko dizut. ¿Por qué decidimos la película? La película permite generar muchas relaciones. Podemos relacionar tiempo, espacio, movimiento, escenario, personajes, no sé, por ahí pues se os ocurren más cuestiones. Pero han trabajado un guión, han trabajado con los materiales. Hay muchos elementos que relacionamos en ese proceso de creación, pero además entre ellos se han puesto de acuerdo para definir un guión, para definir quién hace qué, y todos remar en una dirección. Trabajar con dos fuerzas. Una, están los tiempos, están los materiales, están los referentes bien claros, pero la otra fuerza es la que hace más a la sensibilidad, a lo que sucede en la situación, como decía antes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí en las relaciones que se están generando? Por poneros un ejemplo, uno de los niños el primer día estaba continuamente con un no enorme, o sea, así, ¿no? Y bueno, tú lo ves ahí que está jugando a eso, está actuando eso, ¿y qué ves? Que hay un tiempo, ahí los otros niños del grupo están como quejándose ya. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es hablarlo y decirle al niño qué quiere. Estamos ahí para hacer una película y lo quieren hacer. Esto es muy importante, lo quieren hacer. Entonces, en este momento, si estás atenta a que este niño pueda hablar, los demás también, puede haber giros que rompan lo que habitualmente vienen haciendo en clase. ¿Por qué? Pues porque les exige bloquear lo que habitualmente hacen y poner algo nuevo en juego. Si estamos teniendo en cuenta un mapa, una brújula, ¿para qué nos sirve, digamos? ¿Para qué nos sirve considerar estas 4 coordenadas que venimos viendo, desde dónde a dónde, por dónde, y ahora un resultado? Para llegar a algún lugar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para llegar a algún lugar, para generar algo concreto. Puede ser una ludoteca, como decía Gabriela al inicio, un documental, la película que hizo Maitri con los chicos, un libro, que desde donde nosotros lo habíamos hecho, había generado una situación particular. Y acá les quiero mostrar qué es lo que nos hace preguntar el método. Que nosotros vimos que afuera, o sea, en los participantes, no se respetaban los límites, por así decirlo. Nos preguntamos dónde nosotros, ¿sí? Vieron cómo recién Gabriel, Delfina y Maitri fueron también ubicando que eso que quiero enseñar afuera, el método me enseña a generarlo a mí, que ese viaje hacia el resultado no es solo un viaje hacia el resultado concreto, sino que también es un viaje en uno mismo. Ahí nos preguntamos dónde nosotros nos integramos los límites, en dónde realizar las actividades. Nosotros no habíamos considerado los límites en nosotros. Entonces, gracias a considerar ese desde dónde fallido, esa falla en el desde dónde, nos pusimos otro a dónde de considerar en esa integración que queríamos generar también los límites.